Gracias. Muchas gracias, doctora Agüero. Sí, no sé, sí, por supuesto. Consejera Luna, por supuesto. Sí, buenas tardes. Solamente una pequeña respuesta a alguna de las interrogantes respecto a qué pasaba con el postulante que tiene una denuncia sin condena. Eso no es impedimento. En verdad, el impedimento es tener sentencia condenatoria. Igual estando en el servicio también eso es inhabilitante, ¿no? Sentencia condenatoria. Muchas gracias. A la Contraloría, el doctor Cabrera. Sí, gracias. Dos cositas puntuales en relación a la mención o pregunta del representante de Defensoría sobre si en el caso de la autorización expresa esta no ocurriera, si es que no se utiliza, si es que no accede el aspirante a autorizar expresamente el levantamiento del secreto, nosotros, como lo hemos señalado, consideramos que esto no debería ser no debería ser una causal para descalificarlo, ¿no? Pero sí debería ser tomado en cuenta como parte de los criterios de evaluación que tiene la comisión al momento de la entrevista, ¿no? Más allá de que en el camino pudieran ocurrir algunos hechos que de pronto generaran la necesidad de investigar sobre algún aspecto vinculado a información financiera, tributaria, bursátil que podría estar siendo materia de cuestionamiento. Y lo último, en relación a la fiscalización patrimonial, ya el dictamen aprobado con cargo a redacción establece que en la etapa de prueba de confianza existe la posibilidad de la prueba patrimonial y prueba socioeconómica, que no es más que la fiscalización patrimonial y la del entorno vinculado, y esos fueron los términos que se recogió del proyecto de la Defensoría del Pueblo. Y básicamente eso. Muchas gracias. Había una consulta con respecto a si tienen implementadas medidas afirmativas a favor de que puedan incorporar en su proceso de selección a mujeres y varones en temas de paridad. Sobre este punto yo preferiría, si usted me lo permite, que el señor Miguel Ángel Torres Castillo, su gerente personal, que es el que tiene a su cargo la ejecución de estas políticas. Gracias, doctor Torres. Sí, solo para precisar que en el caso de la Contraloría, digamos, no se tiene establecido puntajes adicionales por ser mujeres. Simplemente buscamos en el proceso de atracción que se presenten tanto hombres y mujeres y luego ya por un proceso meritocrático acceden a una posición, pero no se privilegian en ningún aspecto. En ninguna etapa. En ninguna etapa. Gracias. Si me permite, para contribuir en esto, digamos, para dar un alcance mayor, sí nos encontramos en este momento en revisión de el cumplimiento de el deber que tienen las entidades para las personas con discapacidad. Eso solamente para redondear. Sí estamos revisando y revaluando nuestros procesos, puntualmente hoy en ese tema. Gracias. Pero no en temas de paridad aún. Se está revisando también, pero la pregunta era si lo estábamos practicando. No, pero se está revisando también. Gracias. El doctor Valdivieso, servir. Sí, gracias, presidenta. Se nos había preguntado respecto de los temas de integridad pública, el tema de metodología y los temas metodológicos que los va a profundizar la licenciada Gladys Ferreira. Yo quería antes comentar que nosotros hemos abordado para efectos de nuestra presentación aquí el tema vinculado a los procesos de selección, porque el tema del perfil del puesto, que ciertamente es también importante, merece un análisis distinto. Hay ciertamente, el proyecto de ley contempla un determinado modelo para la identificación del perfil de puesto. Nosotros consideramos que puede considerarse una propuesta alternativa que estamos analizando y que ciertamente podemos compartir. Respecto a los temas de integridad, yo había comentado ciertamente que particularmente es en la etapa de la entrevista en donde este aspecto es contemplado, pero ciertamente en la etapa de evaluación de competencias que estamos proponiendo también es ahí donde la evaluación que se hace además con enfoque de integridad es donde se lleva a cabo para atender las 7 competencias genéricas que efectivamente corresponde hacer para los directivos y para el puesto en concreto,
competencias que efectivamente se hacen y en efecto hacemos en los procesos de elección. Y que ciertamente Gladys aquí nos podrá precisar. Le permito que nos pueda hacer el uso de la palabra para que ella pueda complementar y profundizar los aspectos vinculados a la metodología que usted nos comentó. Con mucho gusto, doctora Ferreira. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos los participantes de la sala. Empiezo agradeciendo a la doctora Agüero, al señor Cárdenas y al señor Torres por haber compartido con nosotros sus buenas prácticas en los procesos de selección de recursos humanos en el Estado. El proceso de selección es el mismo, puede ser en el privado como en el Estado. Nosotros en el sector público nos regimos por normas y eso es lo que hace una diferencia, pero no nos quita establecer buenas prácticas, y creo que hoy todos nos hemos enriquecido con haber compartido estas experiencias. Entonces, centrándome al tema de la invitación de esta mesa, que es sobre selección y evaluación, comentar que la metodología de la evaluación de competencias, si bien es cierto, es una metodología que se inicia en el sector privado, hoy ya está incursionando dentro del sector público, la tenemos en varias entidades, como varios de ustedes lo han mencionado hoy aquí en sus procesos. La metodología es una metodología estandarizada que lo que busca es la observación de comportamientos o indicadores conductuales. Estos indicadores conductuales están descritos dentro de un diccionario que el doctor Guillermo Valdivieso, por ejemplo, mostró las competencias que tiene Servir establecidas, las tenemos en 2 diccionarios, uno estrictamente para directivos públicos y otro para todos servidores públicos. Aquí se describe cada uno de los indicadores en temas de gradación, y estos son niveles diferenciados que se pueden observar estos comportamientos. Entonces, además, estos diccionarios han sido levantados y diseñados en Servir, validados con gente del Estado, no son referenciales. En el mercado podemos encontrar, yo calculo que no menos de 180 autores, con cada uno con sus propios diccionarios, debidamente definidos y gradados, pero aquí como ente rector de recursos humanos, Servir establecido los que son y validado para los que son de servidores públicos. Entonces nosotros dentro del proceso de selección contemplamos que es muy importante el perfil, es correcto, de esta parte, y se inicia todo el proceso de selección para conseguir a la persona idónea en el cargo, y creemos que esta evaluación del perfil, que además tiene que estar sustentado como lo hacemos normativamente, ¿no es cierto?, comprobado, no solamente con declaraciones juradas, sino luego comprobado que realmente cumplimos esos requerimientos, y la evaluación sea complementada con un tema de competencias. Entonces, si nosotros vamos a tipos de metodologías, esta estandarizada, que tiene el 95% comprobado frente a otro tipo de técnicas, llámese entrevistas o llámese entrevistas abiertas, la metodología de las dinámicas grupales implican que tienes un mayor predictor del comportamiento, y esta metodología implica que no sea evaluada menos de 5 horas, 6 horas. En Servir hemos aplicado hasta 8 horas de evaluación, en donde indefectiblemente el comportamiento de la persona va a salir en algún momento. O sea, uno puede tener una postura, sabe que lo están evaluando, y puede tener una postura muy buena y muy derecha durante la evaluación, pero durante 5 horas, cambiando las técnicas, que estamos hablando de discusión de casos, análisis de casos, dinámicas de ejecución, role play, de todas maneras los comportamientos van a aparecer. Entonces, como le decía también el doctor Valdivieso, no solamente es un comportamiento que va a ser observado, lo cual disminuye la subjetividad, porque está normado está determinado dentro de un diccionario, sino también los temas de integridad, porque esto va acompañado de las actitudes que tenga el postulante durante la evaluación. Si cambia un tono de voz, si se comporta inapropiadamente dentro del salón mientras que se realizan las dinámicas, es un comportamiento que se va a ver, no es algo subjetivo. Entonces, sí, como ente rector, apoyamos nosotros que se hagan este tipo de metodologías que están comprobadas, que son más objetivas. Y en cuanto a las evaluaciones psicológicas, la posición del ente rector en recursos humanos es que estas pruebas sean referenciales.
¿no? Que sí pueden ser tomadas, y esto es potestad de cada una de las entidades, además entendiendo que las capacidades de sus oficinas de recursos humanos, o en su defecto el tema presupuestal, si es que fuera tercerizado, porque se podría tercerizar, pero que esto es potestad de la entidad hacerlo o no hacerlo, pero que el resultado debe ser referencial, indistinto de cualquier prueba, que puedan ser más objetivas dentro del proceso de evaluación. Eso es lo que queríamos aportar. Gracias. Muchas gracias. Hay dos aspectos que nos gustaría puedan aportarnos. El primero es si en alguno de los procesos de selección que ustedes han impulsado han implementado medidas afirmativas a favor de género. Y lo otro, si en alguno de los procesos que han impulsado, una denuncia sin condena se convierte en una causal de exclusión del proceso. Bueno, con respecto a las dos consultas sobre el tema de paridad, ahorita nuestros procesos de selección son totalmente meritocráticos, abiertos, promovemos eso, que todo sea publicitado, los resultados, el acceso al empleo es por igual a todos, no hay una diferenciación por género, tampoco tenemos diferenciado por temas de puntuaciones, salvo las descritas por ley, tanto como la ley de discapacidad o de Fuerzas Armadas. Sí estamos también evaluando haciendo estudios con respecto a tipos de difusión que pudieran promover de pronto la mayor participación de género, pero todavía está en estudio, pero no hay una diferenciación en puntuaciones. Y con respecto al segundo punto, igual que la doctora Durán, no es un tema eliminatorio si está en proceso, tiene que estar consentida para poder eliminar a una persona, ¿no? Nos quedamos con la presunción de inocencia hasta finalizar todo acto, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctora Ferreira. El doctor Cárdenas. Sí, gracias. En relación a si específicamente existe una cuota para la paridad de género, explícitamente en los procesos de selección de la SUNAT no se han aplicado. Sin embargo, tenemos algunos datos interesantes de los procesos del último año. Las postulaciones de mujeres han sido de 96.467 frente a 93.006 de postulaciones masculinas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no existe esa disposición explícita en cuanto a paridad o disposiciones específicas que lleven a tener cuotas específicas, nosotros no generamos ningún criterio de exclusión por tema de género, ¿no? Y producto de ello son las participaciones que tenemos en todos nuestros procesos de evaluación. Sí. Y del último año, los procesos resultados, los que han resultado ganadores, el 51%, me acaba de confirmar el doctor Cuadros, han sido mujeres versus 49 varones, ¿no? A nivel de la entidad, producto ya de todos los trabajadores que tienen más de mucho tiempo en la entidad, estamos todavía en 57% varones y 43% mujeres a nivel general. Pero en los últimos procesos de selección esta situación se está revirtiendo, imagino por la participación más activa también de las mujeres, ¿no? Respecto a si una denuncia, un proceso judicial en trámite genera la exclusión del proceso, al igual que las demás intervenciones, no generamos la exclusión por esa razón, salvo que esté consentida y ejecutoriada ya. Y finalmente, respecto si la tercerización nos ha generado problemas, en tanto seamos muy rigurosos en los procesos de selección, en el marco de las normas aplicables, ya sea por menores a 8 UITs o mayores a 8 UITs, los procesos no generan mayor rechazo ni reticencia por parte de los postulantes. Al contrario, existe una tendencia para poder participar utilizando esta tecnología que genera cierta más confianza en los postulantes, ¿no? Si me permite, doctora, el doctor Cuadros también quería hacer algunas precisiones respecto a las otras consultas. Mucho gusto, doctor Cuadros. Ok, gracias. Buenas tardes ya a todos. Miren, en la SUNAT se ha venido implementando hace algunos años nuestra prueba de integridad, que no es un polígrafo, ¿no? Es la pregunta que hizo el asesor de la comisión, pero sin embargo sí nos permite establecer ciertos comportamientos de los postulantes. No es eliminatorio, lo tenemos como una prueba referencial al momento de la entrevista.
No practicamos exámenes toxicológicos. Bueno, partimos por la premisa de que el trabajador, dentro de su relación laboral, ya en todo caso debería demostrar una conducta acorde a lo que se necesita en la SUNAT. Si es que eventualmente se establece algún tipo de violación a nuestro reglamento de trabajo en torno a este tema, se practican las pruebas correspondientes. Para, digamos, en la etapa de la entrevista, que sí es donde se utiliza como tema referencial nuestro examen de integridad, sí tenemos además, para disminuir el grado de discrecionalidad de los entrevistadores, tenemos un protocolo ya establecido de actuación de los entrevistadores, ¿no? Donde tienen acceso a la información de este examen de integridad, y además se le establece cuáles son las pautas que deben seguir los entrevistadores, y en una de las cuales está, digamos, proscrita un examen de conocimientos, porque, digamos, la finalidad de la entrevista ya no es la de verificar si que tiene los conocimientos técnicos suficientes, sino verificar o confirmar si tiene las competencias para el puesto, ¿no? Bueno, en cuanto al diseño del perfil, bueno, internamente, cuando se convoca un proceso de selección, aparte de nuestros instrumentos de gestión que establecen cuál es el perfil de puesto general, ¿no? Tenemos además unos requisitos adicionales que se elaboran en función al puesto que se está convocando. Y este perfil se es diseñado por la Intendencia de Recursos Humanos en coordinación con las áreas operativas, ¿no? En donde va a prestar servicios el trabajador. Bueno, no tomamos examen oral, sino todos son exámenes escritos en cuanto a conocimientos, que la entrevista es otro tipo de examinación, ¿no? Eso podría señalar. Gracias, doctor Cuadros. ¿Podría explicarnos un poquito, muy resumido, en qué consisten sus pruebas de integridad? Bien, dentro de la institución analizamos la posibilidad de aplicar un polígrafo. Ese es digamos, un tema interno nuestro. Vimos que tenía algunas implicancias legales por algunas sentencias del Tribunal Constitucional, pero verificamos que, digamos, una herramienta muy parecida sería un examen de integridad que aplica un proveedor externo. Este examen de integridad básicamente nos permite conocer qué comportamientos potenciales presenta el postulante, ¿no? En cuanto a su flexibilidad en cumplimiento de las normas, alguna posibilidad que él demuestre de consumo de estupefacientes, algún tipo de adicción al alcohol, su permisibilidad a entornos rígidos en cuanto a normativas estrictas, porque en la SUNAT manejamos información, por ejemplo, reservada. No podríamos nosotros disponer de cierta información, y necesitamos que el trabajador tenga los valores fundamentales de manera cimentada. Es una prueba que le aplica a un proveedor externo, es en línea, y además, dependiendo de cómo va el comportamiento, el desarrollo de la prueba puede durar entre 30 minutos a más, porque la prueba está diseñada en función a las respuestas que va brindando el postulante. El sistema va, induciéndolo a preguntas adicionales para confirmar o reforzar una posición que eventualmente podría estar demostrando. Eso es básicamente. Gracias, doctor Cuadros. Paola. Perfecto. Respecto a la consulta, si la evaluación psicológica es determinante para eliminar al candidato del proceso, no. Porque, como han visto, para nosotros es más importante las competencias. Y tenemos varias partes o fases para medir las competencias, entonces no es determinante, solamente es referencial para saber su manera o su visión o su personalidad del candidato, pero no es descalificante. Eso sí hay que tenerlo bastante claro. Respecto a la pregunta del Handy, si para esta posición sería idóneo, yo pienso que no. ¿Y por qué? Por la manera en que se lleva el proceso, sobre todo porque termina siendo con votación, entonces, o podría ser una mixta, comentándole al participante
cuáles van a ser las etapas del proceso y si realmente le interesaría pasar por esas etapas. Sería más consultivo en ese sentido. No podríamos brindarle de repente tanto seguimiento, porque cuando tú haces un hunting, tú a esa persona que lo estás buscando le das cierto soporte. Entonces, en este sentido no podríamos darle ese soporte porque tendría que ser un candidato más a participar. Entonces, yo pienso que no es viable la parte de hunting, más es que postulen. Respecto a la parte de la paridad, nosotros dentro de nuestros procesos no beneficiamos ni a los hombres ni a las mujeres dentro de nuestras posiciones y dentro de nuestro perfil. Es definitivamente las competencias, la parte de experiencia, tanto así que en nuestra organización en la actualidad somos 59% mujeres, 41% hombres. Es diferente a otros sectores, obviamente por el perfil que manejamos. Entonces, definitivamente es la persona que pueda cumplir con lo requerido para nosotros. Respecto a la parte de diseño de perfiles de puesto, ¿cómo lo hacemos nosotros? De dos maneras. Uno, teniendo una reunión con el jefe directo para poder hacer ese levantamiento de información acerca de lo que hace su empleado, las características, funciones, en qué emplea el día, cuáles son exactamente las funciones que no puede haber un cambio que tiene que hacer y cuáles son las extras, porque siempre hay funciones determinantes y las otras no. Y la otra es observando al trabajador qué es lo que va haciendo en su día a día, porque a veces nos pasa que los jefes les dan funciones en el momento y no saben realmente lo que debe cumplir su personal. Entonces, cuando hacemos esa observación detallada de, aceptar informes, entonces nosotros tenemos mejor la información y más veraz. Entonces, a veces se hacen los dos tipos para tener un mejor levantamiento del perfil. Y respecto a la parte, si descartamos a los candidatos, si están en proceso legal, no podemos porque no hay una sentencia. Entonces, pero sí es referencial para poder conversar con el candidato acerca de la situación y saber cómo se siente hasta emocionalmente y cómo lo está manejando, qué soporte está teniendo. Entonces, no para juzgar, sino para ayudar, para soportarlo, porque al final es una persona que está pasando un proceso, no es una máquina. Entonces, a veces nos descuidamos y pensamos que son robots, y no, son personas. Entonces, hay que darles el soporte debido. Gracias. Muchas gracias, Paola, y muchas gracias a todos. Hay algo que yo quisiera resolver en una respuesta muy rápida, solo de sí, no. Examen psiquiátrico, en alguno de los procesos que ustedes impulsan, ¿están aplicando? Relaciones exteriores. No, Servir. No. Contraloría. SUNAT. ¿Ustedes? No. ¿Tienen algún procedimiento para un cargo muy específico, muy alto o muy sensible, el levantamiento de algún secreto constitucionalmente protegido como el bancario, el tributario o el bursátil? ¿Relaciones exteriores? No. ¿Servir? ¿Contraloría? ¿Levantamiento de secreto bancario? Sí, si me permite. Sí. En el caso de Contraloría, bueno, los gerentes voluntariamente, reafirmando el compromiso que tenemos en la institución y como una práctica que se resume en el cambio empieza primero en nosotros y predicar con el ejemplo, suscribimos una autorización voluntariamente para, en caso sea necesario, se produzca este levantamiento. Eso por un lado. Y por el otro lado, en cuanto a las evaluaciones a través de pruebas de confianza, bueno, ya el Contralor General lo ha señalado en las reuniones en las que ha participado. El polígrafo sí es una práctica que tiene la Contraloría, en tanto se apoya o se afirma en este 90% que se señala, dice la ciencia, tiene de efectividad o objetividad para determinar el apartamiento de la verdad de manera consciente de la persona que sometía a dicha evaluación. Y se practica con especialistas que tienen
En la práctica, más de 16 años de experiencia, con más de 8.000 pruebas ejecutadas y que están adscritos a las tres, entendemos, asociaciones internacionales más importantes o reconocidas sobre la práctica de esta herramienta. Gracias, doctor Cabrera. Esta autorización, en caso de que sea necesario, ¿ha llevado a levantamiento alguna vez? ¿A alguien se le ha levantado efectivamente el secreto bancario, tributario, bursátil? En el caso de los funcionarios, no. En el caso de fiscalización, bueno, sí parte de la práctica de los procedimientos de fiscalización hacer este levantamiento, y se hace, como lo señala el procedimiento, a través del pedido ante el juez, ¿no? Correcto. No, hablamos del personal, o sea, si el personal nunca ha ocurrido que se le haya efectivamente levantado, o sea, queda en una manifestación de voluntad. Correcto. ¿En SUNAT? Ninguno. ¿Alguna intervención o aporte final? Si no hubiera, por parte de nuestros miembros del equipo. Sí, doctor Mujica. Sí, solo el hecho que tenemos claro en relación a la paridad para los miembros de la Junta, en la posición que se expuso por parte del Poder Judicial. Es una mixtura de tanto mérito como paridad. En principio, bajo una premisa de evaluación, digamos, sobre 20, por decir, todos los superiores a 16, escoger 3 varones y 3 mujeres, pero todos superiores a 16. Y la explicación del sustento también está en, de repente la empresa privada nos va a poder aclarar. Hay estudios científicos que los mejores equipos de alto desempeño están conformados, son mejores cuando en su conformación por lo menos está el 50% conformado por mujeres. Entonces, la labor que va a hacer esta Junta es muy especial y queremos la mayor efectividad en su actuación. Entonces, la paridad sería una muy buena forma también de buscar tener esas recomendaciones que hacen los especialistas. Muchas gracias, doctor Mujica. Definitivamente nosotros estamos trabajando para lograr el mejor dictamen que luego se transforme en ley sin transgredir ningún principio constitucional también. De lo contrario, podría terminar esto en el Tribunal Constitucional y demorando más de lo que debería. Pero es importante también haber escuchado desde su propia experiencia cómo abordan temas que son especialmente sensibles para este dictamen, como las pruebas de confianza, como los principios, digamos, por la meritocracia que está establecida en la Constitución ya, y cómo podemos establecer medidas afirmativas a partir de la experiencia que aparentemente, por lo menos en esta mesa de trabajo, no existe, porque nadie ha implementado una medida afirmativa a favor de la inclusión de algún género, ¿no? De los hombres o de las mujeres. Y sí hemos visto, más bien con entusiasmo, que las mujeres estamos ocupando cada vez más los espacios por mérito propio, sin necesidad de medidas afirmativas, sin que eso signifique que no vamos a asumir el compromiso de buscar las mejores condiciones de oportunidad para poder facilitar el acceso. Muchas gracias a las instituciones públicas y privadas que nos han visitado esta mañana. Vamos a seguir tocando sus puertas. La reforma de la justicia es una urgencia y es un compromiso de todos. Que tengan muy buenas tardes. Siendo las 12:25 del mediodía, se levanta la presente sesión de trabajo.